religión no nos ayuda. Nosotros siempre han hecho énfasis en el templo, David decía, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ellos. Es mejor estar en los atrios de la casa del Señor. Porque hasta la golondrina hace nido en la casa de Dios. La golondrina, los pajaritos hacen sus nidos en la casa de Dios. Pero luego el escritor a los Hebreos, capítulo 9, versículos 5 y 6, dice que cuando el velo del templo se rasgó y se cayó, cuando Cristo murió, el velo del templo se cayó. Luego dice, dando a entender con esto el Espíritu Santo, que ya Dios no moraría más en un santuario terrenal, el cual es símbolo, dice, para el tiempo presente. Porque ya Dios no mora en un templo hecho de manos, de ladrillo, de madera. Dios no mora ahí. Esa no es la casa de Dios. La casa de Dios, dice Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 3:15, es la iglesia. Para que sepas cómo debes conducirte, amén, en la iglesia, la cual es casa de Dios y columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál es la iglesia? Nosotros somos el templo del Señor. Él mora en nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros somos la casa de Dios. Antes la casa de Dios era el templo que construyó Salomón, amén. El tabernáculo que construyó Moisés era la casa de Dios. Dios moraba ahí. Ahí estaba el arca del pacto, amén. El arca del pacto representa a Cristo, es un símbolo de Cristo. Así como el Espíritu Santo estaba dentro del pacto, en el tabernáculo de la reunión, cuando lo trasladaron al templo que construyó Salomón, que construyeron el templo y trasladaron el arca, ¿verdad? La presencia de Dios, el Espíritu Santo estaba en ese arca, que era símbolo de Cristo. Cuando vino Cristo, fue bautizado por Juan en el Jordán, dice la Biblia que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma y reposó sobre Jesús. Y Juan dijo, el que me mandó a bautizar en agua fue el mismo que me dijo, cuando veas el Espíritu Santo descender y que sobre alguien y que reposa sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Es decir que ahora Jesús, ¿verdad? El arca del pacto se quedó sin poder. Se quedó solo, vacío. Estaba en el templo, pero el Espíritu Santo salió de ahí. Se fue. Cuando el velo del templo se cayó, se rasgó. Y no era un velo como una cortina que uno la corre con una mano. Era tan grueso y tan pesado eso que tenían que correrlo sobre un carril o un carrete con rueditas, con una yunta de bueyes. Tenían que correr ese velo. Y cuando Cristo murió, eso ¡pah!, cayó al piso. Se cayó. Y el lugar santísimo quedó descubierto. Nadie podía entrar ahí, solamente el sacerdote una vez al año. Nadie podía verlo, nadie podía entrar. Solamente el sacerdote una vez al año, y tenía que amarrarse una soga en la pierna derecha. Porque si entraba en pecado, allí moría. Y como nadie podía entrar, lo alaban por la soga y lo sacaban de ahí. Era el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, ¿verdad? Interesantísimo eso. Entonces el sacerdote tenía un efod de lino azul, donde tenía unas campanitas colgando en ese lino de fino, en ese lino fino, azul. Y cuando entraba con la sangre, ¿verdad?, de un animal que había sido ofrecido por los pecados, cuando él rociaba el libro y el arca del pacto, donde estaba todo ahí, la vara de Aarón, las tablas de la ley, ¿verdad?, estaban ahí, el maná. Cuando él rociaba con una brocha de paz, con sangre, la presencia del Señor se manifestaba. Y el sumo sacerdote temblaba. Y cuando temblaba, se oían las campanitas. Y los que habían traído el sacrificio, el cordero para el sacrificio,
oían las campanitas. Y las campanitas, ellos decían, se abrazaban, Dios ha recibido nuestro sacrificio, la sangre del sacrificio, y nos ha perdonado. Por el sonido de las campanitas. Daba a entender que la presencia de Dios estaba sobre el sumo sacerdote. Y él temblaba, danzaba bajo el poder de Dios. Gloria a Dios. Y se abrazaban la gente, la familia, y se comían parte del cordero que habían traído con hierbas amargas. Bien. Pero sucedió algo en Pentecostés. Y lo que pasó en Pentecostés fue que cuando Cristo subió, ¿verdad?, le dijo a los discípulos, no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Dijo, porque yo rogaré al Padre y el Padre enviará otro consolador, ¿verdad? Yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre y el Padre enviará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Pasaron 2 semanas y ellos se quedaron ahí orando, ayunando, vigilando, pidiendo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés significa fiestas, una fiesta de las semillas. Fiesta de las semillas, Pentecostés. Cuando llegó ese día, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y les dio y les repartió lenguas a cada uno. Y ellos hablaban en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Pero las hablaban ellos. El Espíritu Santo les dio las lenguas y ellos hablaban. Lo que tenían que hablarle era ellos. Bien. Entonces, lo que estamos hablando aquí es permanecer. Amén. Él dijo, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Me seréis testigos. La palabra testigo, Jorgito, en griego es mártir, que significa mártir. Un mártir es uno que sufre persecución, difamación, escándalo, hasta sufrir la muerte, si es necesario, por el testimonio que tiene de otro. Todos los discípulos los mataron, ¿verdad? Menos a Juan, por el testimonio que tenían, porque habían visto a Jesús resucitado entre los muertos, ¿verdad? Ellos eran testigos, porque él comió, dice Pedro, en la casa de Cornelio, ¿verdad? Hechos 10, 41, 42. Nosotros somos testigos, ¿verdad? Porque comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, ¿verdad? Somos testigos de eso. Comimos y bebimos con él después que resucitó. Por eso somos testigos. Y por ese testimonio fueron perseguidos y muchos de ellos murieron. Ahora es interesante porque lo que estamos hablando aquí es de perseverar bajo la persecución, y recibiréis poder y me seréis mártir, testigo, mártir. Es que por causa del Evangelio sufrimos persecución, difamación, escándalos, rechazo. La gente no cree y nos rechaza. A mí en la cara me han dicho, usted tiene espíritu de error. Digo, qué bueno, tengo un espíritu de error que me da gozo. Tengo un espíritu de error que llena a la gente. Tengo un espíritu de error que me da paz, que me da gozo, que estoy tranquilo en Dios, estoy confiado en Dios, que me da fe. Tengo un espíritu de error que me da fe para echar fuera demonios. Tengo un espíritu de error que me da poder para poner las manos sobre los enfermos. Tengo un espíritu de error que los demonios salen en ese nombre, de ese espíritu de error. Porque dice, y en esto, sabéis que permanecemos en Él y Él en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu que hemos recibido, ese es el testimonio y que nos da seguridad de que estamos en Él y Él en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Ahora, es interesante porque el amor, amén, hace que tú y yo tengamos fruto. Veamos Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15.
Y este viejito se nos está tardando y nos vamos a tener que ir. Esto es un corte de enseñanza porque van a pasar por el internet. Así que aquí vemos quién es el que da fruto. ¿El Espíritu Santo o tú y yo? Yo soy la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y dice, y todo sarmiento que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que da fruto, lo podará o lo limpiará para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento o el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí, tampoco daréis fruto. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento. Dice, como un sarmiento, y se seca, y lo recogen, y lo echan al fuego. Dice, y se queman. Si permanecieres en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. ¿Quién son los que dan fruto? Nosotros. Él nos está pidiendo a nosotros, ¿verdad? Que permanezcamos en Él. Que si nosotros permanecemos en Él, ¿verdad? Y guardamos su palabra, permanecemos en su palabra, Él permanece en nosotros. Y si Él permanece en nosotros, porque nosotros permanecemos en Él y guardamos su palabra, podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho. Eso es cuando tengamos mucho fruto. Mucho fruto. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, el verso 16. Interesante sobre los frutos. Gálatas está después de los Corintios, ¿verdad? Leemos rapidito sobre los frutos 5. Dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne.